mucho antes de que en República Dominicana existieran aeropuertos internacionales, terminales modernas y vuelos diarios hacia el mundo, ya había un dominicano mirando el cielo y haciéndose una pregunta peligrosa para su época. Si los norteamericanos y los europeos pueden volar, ¿por qué nosotros no? Ese hombre se llamaba Zoilo Hermógenes García Peña, un vegano, hijo de un país pobre y convulso, que se atrevió a soñar algo que sonaba a locura: diseñar un avión dominicano, cuando aquí todavía se viajaba en carreta y a caballo. Bienvenidos a El Baúl Dominicano, donde la historia cobra vida y el pasado vuelve a hablar. Esta no es solo la historia de un ingeniero, es la historia de un muchacho de La Vega, que en vez de conformarse con la tierra que pisaba, decidió perseguir el cielo. Es la historia de un país que nunca le dio el reconocimiento que merecía. Y es también la historia de un sueño que terminó, literalmente, entre llamas en un hangar de Nueva York. Pero para entender esa tragedia, primero hay que volver al principio. Zoilo nace en La Vega el 21 de diciembre de 1881. Una ciudad agrícola, religiosa, con calles de polvo y casas de madera, pero también con una élite inquieta, comerciantes, militares y profesionales que empezaban a mirar hacia Europa. Su padre, don Zoilo García, era empresario y militar. En esa casa se hablaba de política, de negocios, de progreso. Desde niño, el pequeño Zoilo crece escuchando nombres de lugares lejanos y conceptos que, para muchos de su generación, sonaban raros: ingeniería, ferrocarriles, electricidad. Mientras otros niños sueñan con tener una finca o una tienda, él se obsesiona con entender cómo funciona el mundo. Desarma relojes, estudia herramientas, se queda mirando puentes y estructuras como si estuviera leyendo un libro abierto. La curiosidad es su primer motor. A finales del siglo XIX, República Dominicana es un país marcado por guerras internas, deudas externas y cambios de gobierno constantes. Pocos piensan en ciencia, pocos piensan en tecnología. La prioridad es sobrevivir, pero siempre, en la historia, aparecen esos personajes que se adelantan a su tiempo. Zoilo es uno de ellos. Gracias al esfuerzo de su familia y a su propio talento, logra algo que en ese momento era casi impensable para un dominicano: irse a estudiar ingeniería civil a Europa, cruza el océano y llega a Francia, a un mundo de fábricas, trenes, laboratorios, ciudades llenas de humo y de ideas nuevas. Allá, a principios del siglo XX, la palabra progreso no es discurso, es ruido de máquinas, planos sobre mesas y experimentos en cada esquina. Mientras en su país todavía se discute quién manda, en Europa los hermanos Wright ya han hecho historia. Louis Blériot ha cruzado el Canal de la Mancha y la humanidad acaba de descubrir que el cielo no es solo de los pájaros. La aviación nace casi al mismo tiempo que la juventud de Zoilo. Y eso no es casualidad, lo marca para siempre. Podemos imaginarlo, saliendo de clases con sus libros de cálculo, pasando frente a un taller donde se discuten noticias sobre nuevos aeroplanos, viendo ilustraciones de aparatos con alas de tela y motores ruidosos. Él ya es ingeniero en formación, entiende fuerzas, estructuras, pesos, materiales. No mira esos dibujos como un simple espectador, sino como alguien que piensa: yo podría mejorar eso. En 1906 se gradúa como ingeniero civil. Es uno de los primeros dominicanos con ese título en Europa. Podría quedarse allá, construir su futuro lejos de la inestabilidad de la isla, pero decide regresar a República Dominicana, y esa decisión dice mucho de él. Zoilo no quiere solo un buen empleo, quiere traer el progreso a su tierra. De vuelta en La Vega, comienza a trabajar como ingeniero. Levanta obras importantes, diseña estructuras modernas, participa en la construcción de lo que se considera el primer gran teatro de la ciudad. Sus conocimientos lo convierten en una figura respetada. Es joven, talentoso, con prestigio y con un camino cómodo por delante. Para muchos, ya lo logró. Pero por dentro, algo no lo deja en paz. Mientras supervisa columnas, cimentaciones y techos, sigue leyendo sobre la nueva maravilla del mundo: volar. Revisa revistas francesas, recortes de periódicos, catálogos de piezas mecánicas. En su escritorio, al lado de planos de edificios, empiezan a aparecer trazos de algo distinto: bocetos de alas, fuselajes, hélices. No le basta con admirar a los pioneros extranjeros. Él quiere que la bandera dominicana
también tenga su lugar en ese cielo recién conquistado. Ahí nace la idea del poliplano, un avión de múltiples alas, pensado para dar mayor estabilidad y sustentación. Un diseño raro, audaz, diferente a los modelos más conocidos. Zoilo no copia, se inspira, pero arriesga. Su lógica es sencilla y genial. Si el vuelo todavía es peligroso, agregar más planos puede darle más seguridad al aparato. Es la mente de un ingeniero dominicano intentando resolver un problema mundial, pero chocará con una realidad dura. En La Vega no hay industria aeronáutica, no hay fábricas de motores, no hay talleres especializados, no existe un ecosistema para construir un avión de cero. Y ahí aparece el segundo gran acto de valentía en su vida. Zoilo entiende que, si quiere hacer su sueño realidad, tiene que sacar la idea del papel y llevarla donde están los recursos. Así que toma una decisión radical: buscar apoyo para construir su avión en Estados Unidos. Pide ayuda, toca puertas, explica su proyecto una y otra vez. Algunos lo ven como un visionario, otros lo miran como un loco. ¿Un dominicano que quiere fabricar un avión en Nueva York? Para muchas personas de su época, eso sonaba casi como brujería. Imagina el contexto: un país pequeño, sin apenas infraestructura, enviando a uno de sus hijos a competir, en el terreno de la tecnología, con las potencias del momento. Zoilo está dispuesto a arriesgar su dinero, su prestigio y, sobre todo, su tranquilidad. Podría haberse quedado como un ingeniero cómodo y respetado. En cambio, elige el camino más difícil: ser un pionero. Conseguido el apoyo mínimo, prepara su viaje. Deja atrás su ciudad, su familia, sus obras y vuelve a cruzar el mar. Esta vez no como estudiante, sino como inventor. En su equipaje no lleva solo ropa, lleva planos, medidas, cálculos y, sobre todo, una idea fija en la cabeza. En algún taller de Long Island, Nueva York, un grupo de mecánicos y técnicos norteamericanos van a escuchar, quizá con escepticismo, lo que un ingeniero dominicano quiere construir. Para Zoilo, cada ola del océano, cada día en el barco, es una mezcla de emoción y angustia. Sabe que no tiene detrás a un gran gobierno financiando su sueño. No hay ministerios, no hay grandes empresas dominicanas invirtiendo en su proyecto. Lo que hay es su obstinación, su formación, su fe en que un hombre de un país pequeño también puede dejar huella en la historia de la aviación. Cuando finalmente llega a tierra norteamericana y pisa Long Island, está entrando al corazón de una de las cunas de la aviación mundial. Este no es un simple viaje, es el choque entre dos mundos: el de un joven ingeniero dominicano, con acento caribeño y manos de constructor, y el de una industria que apenas comienza a creer que volar será el futuro. Poco a poco, su idea dejará de ser una serie de líneas sobre papel y se convertirá en una estructura real, con peso, con motor, con olor a aceite y a barniz. El poliplano comenzará a nacer. Lo que nadie imagina, ni él, ni los técnicos, ni los curiosos que pasan y miran ese extraño aparato de múltiples alas, diseñado por un dominicano, es que ese avión no solo cargará con el peso de un cuerpo y un motor, cargará con el peso de un sueño nacional, y también con la sombra de un final inesperado. ¿Cómo se construyó ese avión? ¿Qué sintió Zoilo cuando lo vio por primera vez armado? ¿Cuál fue la reacción de los norteamericanos? ¿Y qué pasó realmente dentro de ese hangar de Nueva York? Eso lo vamos a descubrir a continuación. Si este relato te está haciendo mirar la historia dominicana con otros ojos, te invito a apoyar este proyecto. Suscríbete a El Baúl Dominicano, deja tu comentario y comparte este video para que el nombre de Zoilo Hermógenes García Peña no vuelva a quedar en el olvido. Comenzó entonces el proceso más emocionante y agotador de su vida. Madera seleccionada pieza por pieza, estructuras que iban tomando forma sobre caballetes, tornillos ajustados con precisión, tela tensada sobre costillas de ala, cables, poleas, un motor ruidoso pero esperanzador. Cada jornada de trabajo era una mezcla de idioma, de acentos, de miradas escépticas y de respeto creciente. Quisqueya se colaba, silenciosamente, en los talleres de la aviación norteamericana. Zoilo no era un inventor improvisado, era ingeniero. Revisaba cada unión, cuestionaba cada sugerencia, corregía medidas, proponía mejoras. Sabía que cualquier error, por pequeño que fuera, podía costar no solo el fracaso del proyecto, sino también su vida.
Ese equilibrio entre la audacia y el rigor técnico es lo que lo convierte en algo más que un soñador. Lo convierte en un pionero. Con el paso de los meses, el poliplano dejó de ser un dibujo para convertirse en presencia. Un aparato grande, extraño, con varias alas superpuestas, que llamaba la atención de todo el que pasaba frente al hangar. Algunos pilotos se acercaban a mirar de reojo, otros se reían por debajo. En un mundo en el que ya había biplanos y monoplanos funcionando, pero un poliplano dominicano levantaba cejas. Pero Zoilo no se intimidaba. Al contrario, esa reacción lo empujaba a cuidar cada detalle con más celo. Llegó el día en que ya no había más piezas por atornillar, ni más tela por tensar. El avión estaba completo. Podemos imaginar a Zoilo quedándose solo un momento frente a esa estructura, respirando profundo, pasando la mano por la madera barnizada, sintiendo que ese aparato no era solo suyo, sino también de una nación entera que ni siquiera sabía lo que él estaba intentando lograr. Vinieron las primeras pruebas en tierra. Sacaron el poliplano del hangar, lo colocaron sobre el campo. Los mecánicos revisaron el motor, ajustaron la hélice, verificaron los mandos. El ruido al encender el motor rompió el silencio del lugar. El aparato comenzó a avanzar lentamente sobre el césped, levantando polvo y miradas. No era aún el gran salto, pero ya era un desafío a la gravedad. En esas primeras corridas, el avión vibraba, se sacudía, parecía dudar. A ratos, las ruedas apenas rozaban el suelo. Eran centímetros de alivio, segundos de casi vuelo. Para un observador común, podía parecer poca cosa. Para Zoilo, cada vez que el poliplano se aligeraba un poco, era una confirmación de que sus cálculos no estaban tan lejos de la realidad. Hubo ajustes, cambios en el ángulo de las alas, modificaciones en la tensión de los cables, revisión del centro de gravedad. Cada jornada terminaba con anotaciones en un cuaderno, números, observaciones, posibles soluciones. Los técnicos norteamericanos, que al principio lo veían con condescendencia, empezaron a prestar más atención. No era un aficionado caprichoso, era un profesional que sabía lo que hacía. En medio de ese ambiente de competencia, la presencia de un invento raro, venido de un país periférico, empezaba a incomodar a más de uno. Algunos se burlaban del diseño con muchas alas. Otros lo consideraban un monstruo aerodinámico, condenado al fracaso. Pero detrás de las risas, también había algo más. Miedo. Miedo a que, si ese aparato llegaba a volar de verdad, la gloria no se quedara en casa, sino en manos de un extranjero. Mientras tanto, Zoilo seguía concentrado en lo suyo. Hablaba poco, trabajaba mucho, revisaba de nuevo cada parte. Pensaba en su familia en La Vega, en la República Dominicana, que esperaba progreso. Aunque muchos ni siquiera supieran que un compatriota estaba jugándose la vida y su futuro en un aeródromo de Long Island. En su mente, quizá ya imaginaba un día en que pudiera regresar con la noticia: lo logramos. Un avión dominicano acaba de escribir historia. Sabía que el camino del pionero siempre es el más duro, que antes de volar, cualquier idea grande tiene que sobrevivir a las burlas, a la incomprensión y al sabotaje emocional. Pero lo que nunca imaginó es que el sabotaje que se acercaba no sería solo emocional. Una noche, el silencio rutinario del aeródromo se hizo más pesado de lo normal. El hangar donde descansaba el poliplano quedó sumido en la oscuridad. Las crónicas dominicanas hablan de desconocidos acercándose al hangar de fuego, donde no debía haber fuego. De llamas que encontraron demasiado material dispuesto a arder. La madera seca, la tela impregnada, el combustible listo para alimentar no un motor, sino una tragedia. La noticia corrió como un golpe en la madrugada. El hangar estaba en llamas. Cuando los primeros hombres llegaron para intentar controlar el incendio, ya era tarde. El fuego había devorado paredes, techos y todo lo que encontraba a su paso. En medio de ese infierno, el poliplano de Zoilo no tenía ninguna oportunidad. La criatura que había llevado meses construir, pieza por pieza, se consumía en cuestión de minutos. Para quienes no entendían la magnitud del proyecto, solo era un aparato más perdido en un accidente desafortunado. Para Zoilo, fue ver cómo se quemaban sus años de estudio, su apuesta más arriesgada, y quizá la posibilidad de poner a la República Dominicana en la vanguardia de la aviación mundial. Pero, ¿realmente fue un accidente? ¿Por qué las crónicas hablan de incendio provocado? ¿Quién se benefició con la desaparición de ese avión dominicano? ¿Y qué hizo Zoilo después de ver su sueño reducido a cenizas?
A continuación, vamos a entrar en el corazón de ese misterio: el incendio, las teorías de sabotaje, el regreso silencioso de Zoilo a su patria y la forma en que su nombre fue enterrado durante décadas, hasta ser rescatado por quienes se niegan a olvidar. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios: ¿el poliplano se perdió en un simple accidente? ¿O alguien decidió apagar a fuego la primera gran oportunidad de la aviación dominicana? Cuando las llamas finalmente se apagaron y el humo empezó a disiparse, lo único que quedaba del poliplano eran restos retorcidos, cenizas y silencio. Para la mayoría de los que trabajaban en ese aeródromo, sería un episodio más, una pérdida entre tantas. Para Zoilo, fue como asistir al entierro de su propio sueño con los ojos abiertos. Las versiones oficiales hablaron de incendio. Para muchos, aquello no fue casualidad. Fue un mensaje. Zoilo nunca tuvo un documento firmado que dijera quién lo hizo, ni por qué. No apareció un informe detallado, ni una confesión. Lo que sí tuvo fue la certeza más dolorosa para un pionero. No siempre basta con tener la razón, con tener talento, con tener el diseño correcto. A veces el mundo no está listo para lo que traes. Y cuando el mundo no está listo, responde con fuego, burla o silencio. Imagínalo allí, frente al esqueleto calcinado de su avión. Ni banderas, ni discursos, ni aplausos. Solo restos negros de madera, metal torcido y tela hecha polvo. Lo había apostado todo: su prestigio, su tiempo, sus recursos, su tranquilidad. Y en cuestión de minutos, ese sacrificio parecía no valer nada. Pero aquí viene lo más importante de esta historia. Zoilo no se quedó a vivir en la tragedia. No se quedó en Nueva York llorando sobre las cenizas de su invento. No se dedicó a dar entrevistas para quejarse del sistema, ni escribió largas cartas llenas de rencor. Hizo algo mucho más difícil. Recogió lo que quedaba de su dignidad y decidió volver a su país. Regresó a La Vega con las manos vacías de avión, pero llenas de experiencia, de conocimiento y de una verdad profunda. Los dominicanos también podíamos soñar en grande, aunque el mundo no estuviera preparado para verlo. Siguió ejerciendo como ingeniero civil. Participó en obras, aportó a su comunidad, dejó estructuras que pisaron y usaron miles de personas que nunca supieron que aquel hombre, el ingeniero serio que revisaba columnas y techos, había tenido en sus manos la posibilidad de escribir una página diferente en la historia de la aviación mundial. Murió joven, sin ver su nombre en los libros de texto, sin condecoraciones masivas, sin reconocimiento nacional. La República Dominicana entró al siglo XX, luego al XXI, con aeropuertos, líneas aéreas, pilotos formados. Pero durante mucho tiempo casi nadie mencionaba al vegano, que, en los días más primitivos de la aviación, se atrevió a construir un poliplano. Su historia quedó guardada en pedazos: una foto antigua, un comentario en una familia, una nota en un archivo. Como tantos héroes silenciosos de nuestro país, Zoilo fue empujado al rincón del olvido. Y sin embargo, el tiempo tiene su manera de hacer justicia. Décadas después, investigadores, instituciones, apasionados de la historia y de la aviación, empezaron a mirar hacia atrás. Descubrieron su nombre, sus estudios en Europa, sus planos, la historia del poliplano, el hangar incendiado. El país que no lo aplaudió en vida comenzó, poco a poco, a reconocerlo. Zoilo Hermógenes. García Peña pasó de ser un nombre casi apagado a convertirse en lo que siempre debió ser: un símbolo. El símbolo de un dominicano que se atrevió a competir en la liga más alta del mundo, en una época en la que nosotros no teníamos ni industria, ni apoyo, ni infraestructura, ni nada que se pareciera a una potencia. Y ese es el corazón de esta historia, porque este no es solo un cuento sobre un avión que se quemó en Nueva York. Es una lección sobre lo que significa ser pionero en un país pequeño. Es una advertencia sobre cuánto talento hemos dejado perder por falta de apoyo, por falta de visión, por creer que lo grande siempre viene de fuera. Y es, sobre todo, una invitación. Una invitación a ti, que estás viendo este video. Quizá no quieras construir un avión. Tal vez lo tuyo sea la medicina, la música, la ingeniería, el arte, la investigación, el deporte, la tecnología. Tal vez tus ideas parezcan locas en el entorno donde vives. Tal vez te digan,
que aquí eso no se hace, que eso es para países grandes, que tú no puedes. Cada vez que escuches eso, recuerda el nombre de este vegano que hace más de 100 años dibujó un poliplano y se plantó en Nueva York con acento dominicano y un sueño inmenso. Hoy, cuando un avión despega del Aeropuerto Internacional del Cibao o de Punta Cana, cuando una aeronave cruza el cielo dominicano y deja una estela blanca sobre nuestras cabezas, casi nadie piensa en Zoilo. Pero su historia está ahí, silenciosa e inspiradora. Si esta historia te tocó, si te dio orgullo, si te dio rabia, si te hizo pensar en alguien que está adelantado a su tiempo y nadie lo entiende, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Deja en los comentarios la frase, no olvidemos a Zoilo. Comparte este video con tus amigos, con tus hijos, con tus estudiantes. Y sobre todo, suscríbete a este canal para que juntos sigamos rescatando las historias de aquellos dominicanos que el fuego, el silencio o la indiferencia intentaron borrar. Porque un país que olvida a sus pioneros se condena a repetir siempre el mismo vuelo bajo. Y nosotros, aquí en el Baúl Dominicano, creemos que la República Dominicana nació para volar más alto. Soy Emmanuel Fernández y esto es El Baúl Dominicano.